Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos ya empezando aquí finalmente su programa Noches Viperinas. Yo soy Franco Chani y estoy muy contento de estar con todos ustedes en esta noche de viernes. Vamos a hacer un cambio ligeramente radical en cuanto a nuestra programación habitual. Vamos a empezar ya. Me había hecho el enorme favor Atenea de empezar esta serie de charlas con todos ustedes en esta nueva parte del programa que es Noches Viperinas. Empezaron hablando acerca de la Santa Muerte. Bueno, pues vamos a seguir un poco sobre esa temática, o sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues es precisamente acerca de brujas, brujos y demás hierbas. Eso es el tema de hoy. Vamos a analizar, vamos a conversar sobre todo este tema que puede resultar bastante interesante para algunas personas y puede dar luz a digamos, el por qué y el cómo y de dónde vienen estas costumbres y demás prácticas a algunas personas. Estamos en PC Gurú, muy buenas noches, agradecemos muchísimo a Xicotencas que nos recibe en Manuel Carpio, número 134, local A, en la siempre bellísima y gloriosa colonia Santa María la Ribera. Para quienes estén escuchándonos aquí, a nuestros vecinos, muchos saludos. Obviamente tenemos que decir la gloriosa colonia Santa María la Ribera, porque si no, Porfirio Peralta nos cuelga. Entonces imagínense. Pues vamos a entrar en materia, mis queridos amigos. Vamos a empezar a platicar acerca de las brujas. Las brujas y los brujos. Bueno, no sé, ustedes alguna vez se han preguntado de dónde viene la palabra, porque es bastante, digamos, bastante usual, bastante común utilizar esa palabra, pero ¿de dónde viene exactamente? Hay varias teorías, sobre todo porque no hay una conjunción en cuanto a criterios de semántica y de origen en cuanto a esta palabra. De hecho, la primera vez que se utiliza un término parecido, que sería bruja en catalán, está precisamente datada en 1396. Imagínense, es desde 1396 apenas que se utiliza esta palabra de bruja. No hay un criterio todavía fijo de dónde viene esta palabra en español. En italiano se dice strega, en alemán se dice exe, en inglés es witch, que tiene por ahí un origen algo controversial porque tiene un prefijo que es wic, de donde podría derivar esta palabra y de donde también deriva una palabra más que es Wicca, que no son las brujas, aclaremos. Son dos cosas totalmente distintas. En algún programa posterior vamos a retomar el tema de las y los Wiccas, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, aquí en este programa nos vamos a concentrar más que nada en lo que es las brujas. Les comentaba, la palabra parece ser que tiene un origen entre catalán y aragonés, puesto que es en estos registros, en estas partes, donde se utiliza en el año de 1396 esta palabra por primera vez. Entonces, bueno, ya establecimos que no hay un consenso, no hay una definición exacta ni clara de dónde viene, pero ese es digamos, el saber general de esta palabra de bruja, como la conocemos en español. Ahora, habría que hacer una diferencia entre qué es una bruja y qué es una hechicera. Son dos conceptos totalmente distintos y es como comentamos, no tiene nada que ver, no son 5 años de matrimonio. O algunos más o algunos menos, según sea el caso, no. Generalmente el término de bruja, tal y como lo conocemos, el concepto, se refiere a específicamente una mujer que vive en el campo, mientras que una hechicera es una mujer efectivamente, pero que vive en la ciudad.
Ya desde ahí tenemos un asunto que es importante. ¿Y brujas y terrinas o cómo? No, ese precisamente es el punto. Ese precisamente es el punto. Y es algo muy importante el hecho de establecer que el concepto de bruja se refiere específicamente al campo, a la zona rural. Posteriormente vamos a platicar por qué es importante este concepto, ¿sí? Pero de entrada esa sería la diferencia 1. 2. La hechicera, propiamente para las ceremonias mágicas y todo esto, se sirve, vamos, es una persona que tiene tal poder que utiliza en un momento dado algún ente demoníaco para sus fines. En cambio, una bruja tiene menos poder que una hechicera en el sentido de que ella no, una bruja no se sirve del diablo, ella hace un pacto directamente con el diablo y por lo tanto no es, digamos, su dueña. Al contrario, el diablo es su dueño. Ella renuncia a la fe cristiana y tiene que pasar por una serie de ceremonias como la profanación de la hostia, en fin, toda una serie de cosas para poder ser aceptada dentro del aquelarre o dentro del grupo de brujas que son adoradoras del diablo, ¿no? Entonces ahí ya vemos algunas diferencias entre lo que es una bruja y una hechicera. ¿Sí? No, digamos, el tema da para bastantes cosas. Ahora, ¿por qué específicamente es importante establecer el hecho de que son mujeres en la zona rural? Bueno, en la Biblia se hace poca mención realmente a las brujas. En general, la Biblia es un libro bastante especial en ese sentido, pero específicamente solamente hay una referencia muy clara en el Viejo Testamento acerca de las brujas, cuando el rey Saúl, antecesor del rey David, tiene que consultar, o vamos, la fe de Saúl falla, la confianza de Saúl falla hacia el Señor, hacia Dios, y tiene que consultar a una bruja de la ciudad de Endor para precisamente saber si va a ganar una batalla o no. Ese punto específicamente es importante por el hecho de que precisamente como su fe falla, Dios llega y le dice: ok, consultaste a una bruja, ¿no confías en mí? Eso quiere decir que entonces no mereces ser rey. Efectivamente, gana la batalla por la que estaba preocupado, pero posteriormente pierde la corona y tiene que cederla a David por el hecho de haber consultado a una bruja. Específicamente en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, sí está muy claro el hecho de la prohibición de consultar adivinas, clarividentes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de personas. Esa regla se respetó, se cumplía medianamente hasta llegar a la Edad Media. Ya estamos en la Edad Media y ahí es donde empieza el asunto, empieza el relajo acerca de la consulta de las brujas. Porque incluso hay papas que tienen su astrólogo personal. Cosa que se supone que está prohibido. Pero bueno, ellos son los que hacen las reglas, entonces ellos pueden romperlas de una manera más sencilla. Ahora, lo interesante aquí es que precisamente en la Edad Media es cuando empieza a darse la llamada cacería de brujas, que dura de 1446 hasta 1590 aproximadamente. Se divide en dos periodos. El primero que va de 1446 a 1480 y luego el siguiente que va de 1490 a 1650 aproximadamente.
les había yo comentado por qué era importante establecer que eran mujeres que se dedicaban o que estaban en el área rural. Bueno, el motivo en sí por el cual empezó esta cacería de brujas es porque precisamente en la zona rural no existían médicos. Por lo tanto, la gran mayoría de las mujeres que tenían este conocimiento de las hierbas, de las infusiones, de todo ese tipo de cosas, realmente eran una competencia bastante fuerte con los médicos que estaban en las ciudades. La gran mayoría, porque estamos hablando que, imagínense, para la población de Europa en ese momento, estamos hablando que en ese periodo fueron ajusticiadas entre casi 80, 100 mil personas. O sea, es una cantidad de gente tremenda. Y el 80% de todas esas personas eran mujeres. Había muy pocos hombres. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas personas, precisamente, eran parteras o comadronas, que eran la competencia directa de los médicos cirujanos o de los barberos cirujanos que había en aquel tiempo. Nada más eran barberos, no Ajá. médicos, ¿no? Exactamente. El barbero hacía todos los trabajos, era huesero, era sacamuelas, era todo. Exactamente, entonces les estaban quitando el trabajo. Por eso fue que empezaron, obviamente, a verlas como un peligro. Y dijeron, esta, órale, va. Sí, por eso fue que empezaron a denunciarlas ante los tribunales. Ahora, aquí sucedieron dos cosas. La primera, la histeria colectiva que provocó esta cacería de brujas, esta guerra en contra de estas pobres mujeres, se les salió de las manos a las autoridades eclesiásticas y pasó a las autoridades civiles. Cuando sucede esto es cuando empieza realmente la parte más terrible de la cacería de brujas. ¿Sí? Porque, vamos, tenían pruebas sumamente terribles para saber si una mujer era bruja. Por ejemplo, una de las pruebas era amarrar a la persona de pies y manos y lanzarla a un río. Si flotaba, porque se supone que las brujas son más ligeras que el agua, por eso vuelan, pues entonces la sacaban, la desamarraban y la quemaban viva. Porque sí, había demostrado que era una bruja. Si se hundía, obviamente, pues entonces eso quería decir que había muerto inocentemente. Sí. Y era perdonada, ¿no? Entonces era perdonada. Hay una película nueva, no muy vieja, que se trata que trata un poco sobre ese tema, ¿no? Acá la mujer se titula, no es Caín el Señor o algo así. Una película nueva que trata un poco el tema de las brujas. Bueno, lo mencionan en la película, en la novela de Dan Brown. ¿Cómo se llama? Es la de Ángeles y Demonios. Ajá. No, es una nueva. Sí, con No es este es un actor de eso, pero la película está muy buena porque sí trata sobre todo eso que estás diciendo, ¿no? Que agarra y que las cuelgan, Ajá. las amarran, todo eso, Sí. se avientan al río, Ajá. ¿no? Y pues todos se mueren. Obviamente, no. O si no, había otras pruebas que, por ejemplo, envolvían el hecho de quemarlas o de irlas quemando lentamente. Si se quemaban, eso quería decir que eran inocentes. Si no se quemaban, eso quería decir que eran brujas. O sea, obviamente ese es el peligro de juzgar un siglo con el razonamiento del otro, pero vamos, hay sentido común. Pero bueno, el asunto es que efectivamente el último juicio por brujería no fue hace mucho tiempo, fue todavía en el siglo XVIII. Vamos, estamos hablando de unas cosas. Los juicios de Salem, eso lo vamos a abordar posteriormente, porque es otra cosa ahí, porque ahí la situación era ligeramente distinta, pero estamos hablando todavía en la Edad Media. Ahora, lo simpático, lo interesante aquí en esto, es que aparte de ser mujeres del área rural,
generalmente a las que condenaban era a mujeres de un estrato social bajo. O bien tomaban lo que en aquel momento se les llamaba los errantes, o sea, gente que no tenía casa, judíos, por ejemplo, también se les quemaba por brujería, porque obviamente no compartían la fe católica. Homosexuales también se les acusaba de brujería, porque en ese momento era considerado también parte de los pecados contra natura. Entonces todo ese tipo de personas eran los que agarraban. Muy pocas veces la nobleza era acusada de brujería, aunque tuvieran casos tremendos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más fuertes y que tuvo una cierta repercusión con una cierta sanción fue el de la condesa Báthory. El de la condesa Báthory en Rumania, que fue, vamos, esta señora que estaba obsesionada con la belleza mandaba asesinar mujeres jóvenes para bañarse en su sangre. Entonces, cuando esto llega a oídos del rey, es porque ya tiene una lista de por lo menos unas 200 personas que ya mató. Entonces el castigo es precisamente encerrarla en su castillo. No puede volver a salir y tapian el castillo totalmente. No, esa es la sanción. Pero no la matan. Pero no la matan, porque es de la nobleza. Simpáticamente o curiosamente también en la parte de la historia de Francia, Catalina de Medici utiliza en varias ocasiones estas acusaciones de brujería contra miembros de la corte francesa, pero ahí básicamente es por motivos políticos. O sea, Catalina de Medici se hace las acusaciones porque generalmente entre la nobleza el peor castigo que puede haber es el exilio de la corte, porque pierden automáticamente todos los privilegios. Ya no son un peligro político. No, también las conexiones. Sí, totalmente. O sea, los desaparecen en pocas palabras. Actualmente creo que los mandan a las embajadas en algún otro lado. Pero bueno, el asunto es ese. Decía yo, estos dos periodos en los cuales se dividen las cacerías de brujas, el segundo, que va después de 1500, lo interesante es que aquí ya, digamos, el concepto se ha suavizado, por llamarlo de alguna manera. Ya no se les dice o ya no se les llama las discípulas de Satán o las hijas del demonio, etc. Sino se les el término que utilizan es de espíritus perdidos. Esto quiere decir que vamos, se han equivocado, pero no intencionalmente. Ya no es, ya el hecho de la voluntad ya es menos, ¿no? Entonces, de todas maneras sigue siendo la misma práctica, la misma cosa de quemar vivas, porque precisamente en la Biblia está el hecho de la instrucción de quemarlas. ¿Por qué es? Porque si se queman vivas, ¿no? Pues las queman muertas, ¿no? Tiene que morir la persona antes de... Bueno, lo que pasa es que se supone que cuando te queman o te creman, pues ya está el cuerpo sin vida. Aquí en este caso más bien es el hecho de que están vivas totalmente y estás en el tormento. Dime. Bueno, hablando de brujas, quiero hablar de la hoguera política que está pasando ahorita. Me acaban de llamar. Ajá. Nosotros tenemos un evento el día domingo. Ajá. La delegación todavía no nos da permiso. En CESAC toda la semana no quisieron aceptar la hoja de aviso porque esto viene desde octubre. Ah. Entonces tenían órdenes de no aceptar ningún oficio con ninguno de nuestros nombres. Vamos a hacer de todas maneras el evento del año chino, que sí va a ser exactamente el día del año chino. Ajá. Y que lo han estado posponiendo las autoridades por esta inquisición política que se está viviendo, ¿no? Uh-huh.
Entonces ahorita me preguntaron que qué hacíamos, y entonces vamos a tener que tomar la decisión de llevar a cabo el evento del año chino, porque si no ya va a ser otoño chino este paso, ¿no? Totalmente. Gracias a las autoridades y al grupo de Morena, ¿no? Que es lo que impera aquí en Cuauhtémoc. Nosotros vemos tristemente que la Alameda hacen carpas, que hacen mucho tipo de eventos, pero cuando es un evento sin fines de lucro y que a ellos no les genera ni un centavo, entonces no se puede, ¿no? Casualmente. Hablando de brujas e Inquisición, pues bueno, vamos a comenzar a quemar a este grupo de Morena de Cuauhtémoc, porque nadie sabe, nadie supo, nadie se hace responsable, nadie te puede contestar un oficio, nadie te puede recibir un oficio ni se saca, que se supone que debe de ¿cómo se llama? De recibir cualquier tipo de oficio. Bueno, le prohibieron a la chica y así lo dijo, me lo acaban de decir, que prohibió cualquier documento que viniera a nombres de los que estamos organizando este evento. Entonces yo creo que no se vale, ¿no? Yo creo que es un evento totalmente sin fines de lucro. Es un evento para los vecinos de la colonia, ya que en el taller de Tai Chi hay muchos vecinos de Santa María. Ajá. Entonces es nada más que los vecinos se diviertan un poquito y saquen a los niños para ver a los dragones y las armas que traen y que pues conozcan un poquito la cultura y la dinámica, ¿no? Claro, sí, es un evento totalmente cultural. Está aquí el embajador ya de Los Ángeles. Y ¿cómo se llama? Y casualmente, ¿cómo se llama? No se puede, ¿no? Ya. Qué pena. Qué pena. Es una pena porque están, aquí en este caso, pues están obstruyendo un evento cultural que no tiene nada que ver, no es ni siquiera con fines políticos. Qué terrible que sucedan ese tipo de cosas. Bueno, hacemos un llamado a quien tengamos que hacerlo para ver qué se puede hacer. Digo, si finalmente se va a hacer el evento, es lo más recomendable. Pues sí, ya nos llevan nuestros cigarros y nuestros refrescos, por favor. Si nos llevan a todos al MP. No, pero no tiene ni por qué. En todo caso, ¿qué sería lo máximo? Creo que es falta administrativa, ¿no? No. Bueno, regresando al tema. José Ignacio Ruiz Arroyo nos manda saludos. Karina saludos. Vázquez, saludos. Saludos, Karina, muchas gracias. José Luis Ignacio dice, hay una película, sin ahora me acuerdo, temporada de brujas, Nicolas Cage, 2011. Esa era la que... Y luego dice también José Ignacio que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, no, sí, la Biblia dice. No sé de qué parte, pero... La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, dice, no dejarás vivir a la bruja. Lo dice clarísimo. Por lo tanto, de ahí se toma digamos, la ley de matar a las brujas. Claro, no dice no dejarás, no que las mates. Cuestión de semántica. Sí, nada más. Porque a lo mejor es lo que está diciendo él. Sí, no dejarás que vivan por así alrededor de tu casa o cosas así, ¿no? O una cosa así. Sí, no digo, si no, vamos, conozco las citas y no la estaría yo utilizando. Ese es el asunto. Ahora estábamos hablando de la con respecto a la película esta de Nicolas Cage y demás. Generalmente, tendríamos que hacer una aclaración también, o una diferencia entre lo que sería propiamente un brujo y un alquimista. Porque también ahí hay un matiz totalmente distinto. El brujo, obviamente, así como la bruja, renuncia a su fe, repudia su fe y se hace discípulo del diablo. Ese es el concepto básico. Un alquimista, de acuerdo al concepto de la Edad Media, era una persona que estaba buscando conocimiento. Se menciona efectivamente el hecho de que estaba buscando convertir el plomo en oro. Los metales pobres en oro. Sin embargo, esta es una metáfora. Es una metáfora porque obviamente en ese momento no se podía, y hasta la fecha no se puede transmutar el plomo en oro.
porque tendría que cambiar la composición atómica. Un acelerador de partículas, pero el proceso es más caro que el mismo material obtenido. O como por ejemplo obtener el oro del mar, ¿no? Que está diluido en las sale mucho más caro. Si se puede. Más bien, la metáfora es que precisamente lo que se perseguía era el obtener el conocimiento. El concepto medieval de la obtención de conocimiento era precisamente eso, o sea, el estudiar, la adquisición de conocimiento, pero únicamente para uno, no era para compartir, ¿no? Ese concepto del compartir el conocimiento ya viene un poco más dentro del Renacimiento. De hecho, en el siglo XVI era motivo de salvarse de pena de muerte el saber leer y escribir. Ajá. Ya, pena de muerte por algún delito, ya. ¿Qué creen? Sé leer y escribir. Bueno, cadena perpetua. Sí, se lo conmutaban. No, incluso todavía hasta el siglo XVIII, por ejemplo, parte del siglo XIX, si tú sabías leer y escribir, tenías derecho al voto. Si no sabías leer y escribir, pues no podías votar. Hoy todavía. No, pero hay algunos que se les llaman alfabetas funcionales. No decimos de qué partido, pero ya sabemos. ¿Ya sabes quién? Sí, ya sabes quién. Chávez quién. También, efectivamente. Ahora, pues bueno, en el caso, volviendo a lo de las brujas, de los elementos, por ejemplo, que son muy básicos, o que son de los atributos que tienen generalmente las brujas, pues son, por ejemplo, la escoba, ¿no? Porque se supone que a través de que con este aparato se elevaban, podían volar, etcétera. Aquí el asunto es un poco más complejo, ¿no? Porque la escoba en sí es un símbolo fálico. Efectivamente. Hubo una exposición hace algunos años en los cuales precisamente tenían muchas cosas muy raras, entre las cuales traían escobas de brujas, un cadáver, una momia de una sirena, en fin, cosas un poco raras. La pusieron aquí en el Museo de la Ciudad de México. Y efectivamente la escoba de la bruja, el mango, la parte de adelante, pues era un falo, efectivamente. La leyenda o la tradición en la cual se supone que las brujas vuelan, efectivamente eso se daba porque consumían sustancias psicotrópicas que daban esa sensación. Conocían, por ejemplo, todas las infusiones de, por ejemplo, con la mandrágora, que es un elemento con algunos elementos que provocan alucinaciones. Los hongos, todo ese tipo, eran mujeres que conocían las hierbas, ¿sí? Por lo tanto, hacían este tipo de brebajes, y a la hora de ingerirlos, pues obviamente tenían alucinaciones, pero bastante fuertes, ¿no? Posteriormente, en general, todos los registros que hay de la quema de brujas y de las prácticas de los aquelarres, que conllevan, por ejemplo, el sacrificio de niños humanos, generalmente de bebés de unos días de nacidos, que se supone que también las brujas tenían que frotarse el cuerpo con grasa de niños recién nacidos para poder elevarse. Todo ese tipo de cosas, hacían las velas para esas cosas. Pues bueno, son parte de los documentos que están todavía en registro en la Sorbona, en París, de todos los registros, de todas las acciones que hacían las brujas. Entre ellos, tomando un poco y platicando un poco, es otro tema totalmente distinto, pero eran acusados también de las mismas prácticas. Por ejemplo, los templarios, cuando ya fueron acusados de prácticas de brujería, pues era precisamente adorar a un ídolo con cabeza de gato, darle la hostia a un sapo,
por ejemplo. Todo ese tipo de registros existen. Fueron acusados, nunca probados. Ah, no, sí, están las acusaciones, o sea, están los registros de que eso se acusó, o de que esas fueron las acusaciones. Ya de las pruebas, pues bueno, ya sabemos la historia que... Aunque no las hubiera, pues sí. Pues de todas maneras ya... Eso era lo más terrible, que en ese momento de la vida, lo único que era necesario para poder colgar a alguien o para poder acusar a alguien y ejecutarlo era la palabra. María Gloria Fournier nos manda saludos de la Colonia Guerrero, saludos. Saludos a la Colonia Guerrero. Y saludos a Radio Warrior, que es una radio amiga y vecina de la Colonia Guerrero, a ver cuándo se nos hace hacer una transmisión en conjunto. Sí, eso sería genial, saludos a nuestros amigos de Radio Warrior. Y estamos muy cerca, hombre, está aquí pegado. Imagínense. Ahora, no la conozco. Es una persona que ya conoces afortunadamente. Entonces, bueno, pasa todo este tiempo, pasa la Edad Media, sigue habiendo algunas acusaciones de brujería, siguen pasando los años. Llegamos precisamente a la parte del descubrimiento de América, a la colonización por parte de los ingleses, de la parte norte del continente, y viene la parte de un movimiento que se le conoce como el puritanismo, ¿no? Los puritanos, en ese momento, pues bueno, eran personas con convicciones religiosas sumamente fuertes, sumamente estrechas y sumamente especiales. Y es precisamente por ahí de 1500 y algo, cuando en la zona, porque no es exactamente la ciudad, sino en la zona de Salem, empiezan con la primera acusación aquí en el continente americano, la primera acusación y ejecución de una mujer acusada de brujería. Con esto empieza otra vez la cacería de brujas, ahora precisamente en la parte norte del continente, aquí en América, en Salem, ¿no? Todo mundo sabemos, es bastante conocido el hecho de que Salem es una ciudad en la cual, pues bueno, es tradicional porque se dio a conocer que en toda esa zona hubo una cacería de brujas tremenda. Igual, estamos hablando de aproximadamente unas 2.000, 3.000 personas que fueron acusadas y ejecutadas por el delito de brujería, ¿no? Entonces, hoy en día imagínense. Vive del turismo de eso. Paradójicamente sucede que en Salem ahora viven precisamente de esta leyenda, ¿no? Bueno, que entonces, ¿sí es brujería? Puede ser. ¿Viven de eso? Bueno, Europa, en Europa es todo un evento turístico ir a ver el bueno, sí, el castillo del Conde Drácula, etcétera. Suceden, son elementos comunes. Aquí en este caso, contando la historia, igual que en Guanajuato, el del beso. Ajá. Y los niños que le cuento por una monedita las historias, la leyenda del callejón del beso, sí. Bueno, pregunté también allá. Simpáticamente o curiosamente, lo interesante aquí es que a todas estas personas, a todas estas mujeres que acusaron en Salem, pues sí, efectivamente hubo la acusación, hubo el juicio, hubo todo, pero como en el caso de los templarios, jamás se probó nada. No se pudo probar, porque sería, ¿no? Ese es el asunto. Hay, digamos, hay fiestas o hay fechas. Dime. Pero, por ejemplo, en Salem no fue precisamente la iglesia. No, ahí lo curioso o lo interesante es, precisamente volvemos a lo mismo que sucedió en la Edad Media. En lugar de que fuera la iglesia la que tomara la dirección de los juicios, se volvieron del Estado civil. Pero porque precisamente eran personas que tenían convicciones religiosas muy particulares. Digamos, aquí lo que sucede es que en el norte de América, en Estados Unidos,
Las personas que llegaron precisamente porque el tipo de religión o la forma de ver la religión cristiana era sumamente férrea. Entonces no estaban de acuerdo y tampoco los dejaban, ejercer su fe tan libremente en Inglaterra. Por eso es que llegaron para acá. Dijeron, bueno, si aquí no, entonces vamos a otro lado en donde sí. Eso tiene que ver mucho con el carácter de la gente en Estados Unidos, en general. Influye muchísimo. Y prueba de ello es la forma en cómo está redactada la Constitución de los Estados Unidos. Que tendría que haber sido una constitución totalmente laica. Y sin embargo está influida totalmente por la religión. Exactamente. Digamos, tomando ese principio ya podemos imaginarnos cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de intolerancias que se puedan ustedes pensar, ¿no? Esa es la situación. Me entiendo integrar ¿cómo se llama? La diferencia que haces entre brujo y hechicero. Sí, y hechicero, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Habíamos dicho, un hechicero, digamos personalmente, o es una persona tan fuerte que es capaz de hacer que el diablo haga lo que él le está pidiendo. En cambio, un brujo hace directamente un pacto con el diablo, se somete al diablo, renuncia a su fe y empieza a adorarlo. Sí, porque como me estás poniendo, el hechicero vendría siendo una persona muy noble, porque hace nada más el bien. Es relativo. Es relativo porque finalmente, como ser humano, el bien de acuerdo a quién. Sí. Ese es el asunto. O sea, un hechicero, vamos a ponerlo así, tú le pides a un hechicero, es que necesito librarme de mi suegra. Ok, el hechicero te libra de la suegra. ¿Quién sabe qué le haya pasado? Para ti es un bien, pero para la pobre suegra, ¿quién sabe? ¿Quién sabe dónde la mande? Exactamente. Exactamente. Ahora, otra diferencia que también podríamos tener entre un brujo y un alquimista es que el brujo prácticamente se basa ya sea o en pociones, en un estudio detallado, si acaso, de esta hierba me sirve para tal cosa, esto me sirve para tal cosa, ¿sí? ¿Y el alquimista es igual, no? El alquimista se basa en otros estudios y sobre todo en la experimentación. Es lo más cercano, por decirle de alguna manera, ¿A la química de hoy? al método científico. Pero también tiene que usar hierbas. No, el alquimista va con métodos químicos, físicos, pero no va con métodos naturales. Aquí sí le digo, incluso la palabra química viene de alquimia. Alquimia, sí. En este caso sí yo le puedo decir con mucho conocimiento de causa, ¿sí? En este caso el alquimista buscaba sus tres metas principales: la transmutación de los metales pobres en oro, la asimilación de conocimiento, que después lo metaforizaron con la piedra filosofal y que después me sacaron una exitosísima película de Harry Potter que se llamó La Piedra Filosofal, ¿sí? O sea, una piedra que según esto tú sostenías y absorbías todo el conocimiento, ¿sí? Y la fuente de la eterna juventud, que se ha manejado muchísimo, no solamente en cuestión de brujería y todo eso, pero también se mencionan en los viajes de espérame, ¿cuál fue? El que buscaba también el dorado. Sí. Pizarro también buscaba, según esto, el dorado, pero también estaba en busca de la fuente de la eterna juventud, que según rumores estaba en el Amazonas. Entonces aquí sí la alquimia se basa totalmente, es el principio básico ya de la ciencia moderna. Efectivamente, aparte porque la mayoría eran judíos. Bueno, precisamente porque eran los que tenían a la mano el conocimiento. Dime.
Dice José Luis Ignacio Ruiz Arroyo, en 1692, 25 ejecuciones. Y María Gloria dice dogmática. ¿Dogmática? ¿Dogmática en qué sentido? A ver si todavía nos está viendo. Sí, porque para preguntar, sí, porque dogmática, digo, el término dogmático me hace un poco de ruido. La exposición es dogmática. Eso sería lo que me gustaría saber. Bueno, si nos está viendo, por favor, que nos amplíe un poco más el comentario para poder platicar sobre el asunto. Sí, efectivamente, fue la primera ejecución y el primer juicio, por llamarle de alguna manera, porque eran prácticamente, no era juicio, sino era únicamente informarle al acusado de cómo lo iban a matar. Aquí la primera ejecución en México, ya con el carácter de el Santo Oficio como brujería, es en Ecatepec. Y de hecho el rumor que fue que esta señora encontró una hoja del famosísimo almanaque que actualmente está en Europa, los códigos estos de herbolaria que se llevó Hernán Cortés. Según esto era una hoja todavía de ese manuscrito azteca. Sí, del código florentino. Es la primera mujer que es acusada de brujería. Efectivamente. Y se quemó la hoja del libro que encontró junto con él. Afortunadamente mi abuelita nació después. No, después la ciudad que tuvo más ejecuciones en cuestión de brujería aquí en México es Querétaro. Más que incluso Puebla, que es una ciudad con mayor fe, o sea, un arraigo más fuerte de la fe católica, que en aquel entonces era más importante incluso que la Ciudad de México en cuestiones religiosas, pero es en Querétaro donde hubo más ejecuciones. Sí. Ahora, las ejecuciones, las que mucha gente se basa y dice que no fue tan brutal la cacería de brujas, es porque son las documentadas. Nada más, entonces son muy poquitas. Pero bastaba, como lo mencionaste, nada más con que te acusaran y la persona fuera digna de confianza de que su palabra, el caso de Salem, las dos hijas de un clérigo, de un sacerdote, eran las que tenían las visiones que decían que fulano o mengano eran brujos, brujas. Bueno, aquí en México también finalmente también, por ejemplo, tenemos el caso tristemente famoso de Juana de Arco. Juana de Arco, que es una santa para los franceses, pero como en ese momento los franceses estaban peleando contra los ingleses y le estaba moviendo ya el tapete al Delfín, efectivamente, bueno, pues teniendo más jalón, pues precisamente los ingleses la capturan y es quemada en Londres y acusada de brujería por escuchar las voces. Sí, pero según tengo entendido, si alguien me corrige si estoy mal del dato, la ejecución por parte de los ingleses fue por un convenio con los franceses. O sea, pactos de guerra. Es que yo la capturé. En vez de pedir los franceses, bueno, te entrego XZ a cambio de ella. No, de una vez mátala. Y mira, pactamos algo tú y yo. Entonces, pudo haber sido. Pudo haber sido porque sí, efectivamente, la tradición de las guerras entre ingleses y franceses tiene muchísimas cosas por ahí. Sí, totalmente. Ese es el asunto. Oye, aprovechando de una vez y platicando así, vamos a hacer un espacio en el tema. Y la semana pasada habíamos dejado pendiente una parte de la plática. ¿Te acuerdas que nos ibas a contar acerca de tecnología? Ok, muy amable. Entonces, bueno, vamos a hacer un espacio, vamos a hacer un paréntesis entre nuestra plática de la brujería y vamos a introducir la brujería moderna, lo que sería... sí, porque como enajena. Bueno, lo que les tengo hoy es sobre todo... ¿Perdón? Hacemos un espacio...
Ahora sí, regresamos y entonces cuéntanos por favor acerca de todas estas maravillas tecnológicas. Bueno, de lo que las tenía es sobre todo que, primero una aclaración, ¿no? Del que lo comento es de los lanzamientos que tenemos en la CES de Las Vegas, Ajá. que es punta de lanza. Esta exposición que hace allá en Las Vegas, sobre todo nos da las tendencias que se van a dar en el año. La mayoría de las compañías grandes son bastante confiables en cuanto a respetar sus lanzamientos y que cumplen las fechas y lo que exhibieron en esta exposición. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando de empresas como Samsung, Motorola, Mac, etcétera, ¿no? O sea, dicen para tal trimestre tal cosa, tal trimestre tal otra. Entonces, hoy en día lo que más le preocupa a la gente, lo que más le llama la atención o está más atenta, en este caso es la telefonía celular, que es de lo que ahorita voy a comentar. ¿Sí? Tenemos dos lanzamientos, bueno, varios lanzamientos, pero de los cuales hicieron más así como que, ay, espérame, ¿no? O sea, llamaron más la atención. Una compañía que hace 2 años era completamente desconocida, es Huawei, que el año antepasado, con un modelo, el P10, pues alcanzó cifras récord, esta compañía china. Y claro, no todo es chino, aunque digan que la tecnología todo viene, no, tenemos muchísimos fabricantes en todo el mundo, regados por todo el planeta, ¿no? Bueno, con el Huawei P10, pues realmente se dio ya a conocer esta empresa, y ahorita el lanzamiento que fue uno de los más sonados es el próximo modelo, el P20, que está ya por salir en próximos días. Lo prometieron para los primeros días de marzo. ¿Sí? Estamos hablando que es un teléfono de gama alta. Va a estar en el orden entre los 12 a 16 mil pesos, dependiendo, pero una cosa muy superior, pero por mucho, al iPhone 10. ¿En serio? Por mucho. Estamos hablando de que va a venir con un procesador de 8 núcleos. Ok. Primero, para empezar. Para empezar. ¿Sí? Segunda, todos los sistemas en Android, a diferencia de Mac, permiten la expansión del almacenamiento interno por tarjeta micro SD, cosa que los Mac no. Y aparte, su software no permite que respaldes tu propia información en tu computadora, sino es que es a través de iCloud. Pero viene el gancho. Si tú tienes un teléfono de 16 gigas y ya necesitas respaldar, es porque tienes más de 16, 14, 15 gigas, o sea, el teléfono ya está vomitando. Sí. Pero resulta que gratis nada más te dan uno. Entonces, a partir de uno ya tienes que pagar. Claro. ¿Sale? Oye, lo mando a la SD. No, Mac no te permite eso. Mac no tiene tarjetas SD. Entonces, si quieres más almacenamiento, tienes que comprar un modelo más grande. Más grande, efectivamente. Bueno, en este caso, Huawei P20 viene con procesador de 8 núcleos, viene con 128 gigas internos y expandible a 2 teras por micro SD. Ahora, la cámara prometieron que va a haber 2 modelos, el Huawei P20 y el P20 Plus. El P20 Plus viene con lentes de cristal. Doble cámara y con todos los efectos y monadas que por software se pueden lograr. Sí, digamos, todas las aplicaciones. Todo eso sí, pero el hecho de tener lentes de cristal nos va a dar una calidad ya de entrada. Por muy pequeña que sea la cámara, la imagen es totalmente de otro mundo. Así de ser. Sí, la definición. Bueno, otro lanzamiento sonado fue el Moto Z2, que realmente no fue lo esperado, pero estamos hablando de un teléfono también de gama alta por entre 12 y 16 mil pesos. Procesador también de 8 núcleos, pero en este caso con 64 internos y expandible a 1 tera. Ahora, la carta fuerte de Motorola es su batería. Vamos con una batería de 4000 miliamperes. Comparada con 2800 que tiene el iPhone 10 o 3200 que trae el Huawei P20. O sea, estamos hablando de que ojalá pudiéramos hacer un solo teléfono de todos, ¿no? Sería genial. Sería genial, pero pues no. Y el otro
lanzamiento bastante interesante y que pues les ganó a todos. Entre los expertos, las diferentes casas especializadas en esto, pues le dieron el galardón a Samsung S9. Fue el que se ganó el teléfono del año 2018. Aquí sí, la cámara totalmente arriba, 25 megapíxeles. Ya estamos hablando de una cámara de bastante calidad. Sí. El lente está bastante limitado, pero ya también estamos hablando de lente de cristal con vidrios Car 6. Ajá. Ok. Es otro rollo. También procesador de 8 núcleos, 128 GB interno, expandibles nada más a 1 tera. Aquí me extrañó mucho que si llegan 128 no fuera 2, pero bueno, ok, 1 tera. Bueno. 1 tera. Y aquí sí, a pesar de que ganó el, ¿cómo se llama? Pues el galardón del teléfono del año, sobre todo por la pantalla, ahorita voy para allá, la batería se quedó muy corta. Ese es el detalle. Se quedó 2800 miliamperes. Uy, no. No. Sí, de plano se quedó corta, pero su pantalla borderless, sin bordes, fue lo que todavía le aumentó y que es una pantalla de gran tamaño. Estamos hablando de 6.1 pulgadas. Hombre. Ahora sí que sí, fue la que ganó el galardón ahorita, el Samsung S9. Y aquí viene la carta que pues va a llamar mucho más la atención. Va a haber varias versiones y la más económica arranca en 9,000 pesos y la más cara en 16,000 pesos. Ya puesto aquí en México. De entrada el primer trimestre lo va a tener en exclusiva, si no me equivoco creo que es Telcel. Y después del segundo trimestre se libera a todas las demás compañías. Y los teléfonos liberados llegan hasta agosto. O sea, para cualquier compañía. Para cualquier compañía. Eso es en cuanto a los teléfonos que tenemos para este ciclo. iPhone 10 se quedó totalmente ya atrás. Ya nada que ver. Totalmente atrasado el teléfono, sobrevaluado. Sobrevaluado. Estamos hablando de un teléfono que aquí viene una cosa muy fea. Dice 8 núcleos, pero son 4 físicos y 4 por software. Uy. O sea, me dices 8, pero si lo abrimos y lo destripamos, pues yo encuentro 4. Pero ok, por su sistema operativo que iOS en ese sentido sí tiene bastantes cartas buenas, me hace una emulación y trabaja con 8 núcleos. ¿Sí? Su teléfono, su cámara, lo que tiene de novedoso es un software bastante ingenioso, bastante bonito, así que hace moneditas, chistositas y todo, pero es una cámara X, o sea, no tiene gran gloria. Dice que es a prueba de agua, pero no, es salpicaduras nada más. Grado 1, grado 2, pero no es totalmente a prueba de agua. Dice que soporta 30 minutos a no más de 2 metros de profundidad. Yo ya he visto varios casos que no soportó los 30 minutos y tampoco a 2 metros de profundidad. A pesar de que dice que sí. Han hecho validar las garantías, pero de todas maneras el teléfono no está haciendo lo que dice ser. Y aquí sí iPhone se vuela la barda por 27,000 pesos. Madre mía. No. Así que realmente es un teléfono bastante sobrevaluado. Pero totalmente. Ahora, lo malo, aquí sí me van a casar, como el tema que estábamos hablando de brujerías. No puedes hablar con un maquero, que así es como le decimos a los usuarios de Mac, que pues que compró una fregadera de teléfono, porque realmente lo que está comprando es estatus social y nadie va a aceptar en su sano juicio pues de que compró una cosa que realmente no está funcionando, o más bien que no lo vale. No lo vale, pero pues dile eso y pues te andan cazando como bruja, porque pues no, ¿cómo? Tú de jodido que no tienes para uno, por eso hablas así de ardido. Es parte del encanto. Sí, eso sí, el diseño es padrísimo, tan es así que Mac tuvo el diseño ahora en la película de episodio 7. Mac fue el que le diseñó a Disney el sable de luz de Kylo Ren. El sable de luz de Kylo Ren es diseño Mac. Bueno,
tiene sus cosas Mac. Digamos, por tradición siempre se ha distinguido Mac en cuanto a diseño, ¿no? No, ni que diga nada, está muy padre. Sí, no, en cuanto a telefonía, ahí sí yo también tengo mis dudas, pero porque yo soy un poco más de la generación de Nokia, por ejemplo, ¿no? Viene Nokia de nuevo, ¿eh? Ah, sí. Sí, Nokia va a resucitar el 5910, que fue el teléfono que lo lanzó a la fama. Ajá. Nada más que en este caso viene con Android, ¿eh? Ah. Sí, porque Microsoft dejó morir a Nokia, ya no lo quería, lo iba a cerrar la empresa, el gobierno es finlandés. Ajá. Pues no, que te pase todos los obreros, entonces retoma y es cooperativa ahora Nokia. Y entonces en este caso resucita Nokia con Android. Ya. Va a venir modelos de gama baja, nada más. Ya, esto es bueno. Pero en cuanto a conectividad, a mí realmente me convence más Nokia, ¿no? En cuanto sí, a... Nada más que aquí sí es gama baja, porque no es smartphone. Sí. No, nada más va a tener telefonía, ajá, va a tener nada más mensajes, ajá, y contactos. Y basta. Nada más, no es teléfono inteligente. En este caso, si el público quisiera un teléfono de gama baja, que está dando mucho, que realmente está dando muchísimo por su dinero, es Motorola, con el nuevo modelo Moto C, que es un modelo de gama baja. Bueno, ya tiene dos de gama baja. Normalmente tenía el Moto E, el Moto G y el Moto Z, chico, mediano y grande. Ajá. Sí, pero ahora sí sacó dos chicos, el Moto C y el Moto E. El Moto C es la primera generación que sale, estamos hablando de la gama de 2,000 pesos. Ajá. Pero ya es smartphone, estamos hablando de 8 GB internos, expandibles a 32 por SD, con una cámara de 8 megapíxeles. No está tan... Pero aquí viene una cosa fuerte para ser un teléfono de gama baja, porque tiene una batería de 3000 miliamperes. Ah. O sea, el telefonito de 2,000 pesitos tiene una batería, pero... que vale más la batería que el teléfono. Exactamente. El Moto E, ya vamos en la cuarta generación, ¿sí? Ese está en el orden de los 3,500 pesos, que también ya supera por mucho a sus antecesores. Y el Moto G, el 5, aquí viene un choque bastante brutal que tuvo Motorola, porque se le encimó, porque ya prometió ahora para marzo el Moto G6. Y todavía están en promociones, porque apenas se lanzó el G5 ahora en noviembre, en el Viernes Negro. Ya, esto es. O sea, se le encimó los lanzamientos. Ahora, esto es por lo que respecta a telefonía. En cuestión de otros aparatos. Bueno, en este caso el nuevo concepto de que está sacando las televisiones de súper gran formato. Ajá. Nuevamente tenemos a Samsung, que sacó a The Wall. Ajá. Una televisión de 134 pulgadas. ¡Sas! ¿Sí? También LG sacó la suya, también de 134 pulgadas, pero la carta fuerte de LG es que esa monstruo de televisión y apenas consume 110 watts. Ah. 110 watts. Otro modelo que acaba de sacar Panasonic es una televisión ya de 50 pulgadas, pero enrollable. Ajá. Sí, esa es la que yo había visto, sí. No tiene tantas funciones por la cuestión de portabilidad, está más enfocada para las personas que requieren llevar su pantalla. Ajá. Se enrolla en un tubo de 4 pulgadas, 10 centímetros, de esos de tipo tubería de desagüe. Ajá. Se enrolla la televisión y viene totalmente portátil, como los que todavía utilizamos en alguna ocasión los tubos de planos. Ajá. No preguntes. Entonces realmente se enfoca a eso. Ahora la nueva generación de Smart TV, o los Smart TV, ¿de acuerdo? El único problema que está presentando aquí en México es la conectividad, porque me están pidiendo conexiones de 20 y de 50 megas. Ya. Sí funcionan con menos, pero el comportamiento cuando le puchas al menú de opciones, pues vete a tomar un cafecito, puedes ir al baño, porque apenas se te está desplegando el menú por la deficiencia de las conexiones a internet que tenemos. Está enfocado totalmente para más de 20 megas de velocidad de entrada. De entrada, los modelos, y nuevamente los precios pues siguen bajando. Ahorita ya puedes encontrar una televisión de 50 pulgadas, ya UHD, de ultra alta definición, por el orden de los 18-20 mil pesos. Ya. Esto es, sí, totalmente de bajo consumo, ya es LED de alta definición, 4K, que también en este caso Sony
se nos estaba quedando fuera de la jugada. Prometió el año pasado, no cumplió, dice que este año sí lo va a lanzar, pero hasta finales de diciembre sus nuevos modelos 8K. 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 Lo que pasa es que ahorita Sony está muy distraído porque tiene una cosa más grande, ¿no? Ganó una licitación con la NASA para todo lo que es ser líder de proyecto a Marte. Entonces por eso también dejó de fabricar laptops. Sí, está ahorita atendiendo la NASA al 100% porque pues ella está pensando algo más allá. Muy bien, pues bueno, te agradezco muchísimo, Xicoténcatl. Bueno. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran ustedes, Xicoténcatl está aquí en PC Gurú, en la calle de Carpio 134, local A. Acuérdate que como es su 15 aniversario, tenemos una promoción, que todos los que digan que vienen por SMX va a haber un pequeño descuento. Sí, un descuento en mano de obra, estamos hablando de un 10%. Ayer celebramos 15 años ya de establecidos PC Gurú. Muy bien, muchas felicidades. Sus 15 años y hubo chambelanes. Hubo chambelanes, el vals y toda la cosa, ¿no? Dime todo. Bueno, regresando al tema, dice María y Gloria, la religión sigue sus reglas de manera dogmática, refiriendo a las ejecuciones. Dato curioso, el personaje que se encuentra dentro del Monumento a la Independencia, el alquimista, en 1642, un personaje muy adelantado a su tiempo. Luego Jorge Ignacio Ruiz Arroyo, ¿cómo ha crecido si te refieres a las limpias adivinaciones, trabajos, etcétera? Esto es, bueno. Y espérame, para que te falta otro. Karina Vázquez, en verdad quedó muy satisfecha por su programa. Usted domina cualquier tema de perfección. Mis felicitaciones, Karina. Luego te pasan tu cheque. Muchas gracias, Karina. María Gloria dice gracias por la info y felicidades. Gracias, Gloria. Ahora sí, muy para bien. poder terminar con el tema. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Xicoténcatl. Ahora estábamos diciendo, actualmente, ¿qué posición o cuál es la situación actualmente de la brujería? Bueno, efectivamente, la situación actual es, como mencionaban, que se concentra básicamente en cuestiones de herbolaria, en cuestiones de adivinación a través de las cartas, adivinación a través de algunas otras cosas. Ahora, todas las situaciones de brujería o de los brujos adquieren un carácter totalmente local. En el caso específico de México, podríamos mencionar la influencia que ha tenido las religiones afrocaribeñas, entiéndase por ejemplo la santería o el vudú, y que entonces digamos, se han ido filtrando a través de los años aquí en México. Corrección, vudú, gurú, estamos en la... Sí, dije vudú. ¿Vudú? Sí, okay. Dije vudú. Sí, no, sí, no es... no, en ese sentido sí no me equivoqué. Dije vudú. Entonces estaba diciendo, se han ido filtrando precisamente por la convivencia con algunas personas. Hasta donde yo tengo entendido, la santería es una de las situaciones más fuertes. ¿Por qué? Porque conlleva efectivamente el sacrificio ritual de animales, en fin, es una situación un poco más, digamos, fuerte en ese sentido. Si es efectivo o no, bueno, ya los que la usen eso me lo podrán decir. Yo únicamente estoy enumerando las bondades del producto. En Europa, ¿cómo está la situación de las brujas? Actualmente, pues bueno, ya no se les casa. Ya, digamos, la brujería ya entra dentro de las prácticas de libre culto. Cualquiera que quiera consultar una bruja lo puede hacer. Hay ciudades que son, ¿cómo decirlo?, naturalmente proclives a este tipo de circunstancias. Es como aquí en México, Catemaco, por ejemplo, que es el centro natural de los brujos aquí en México. Hay algunas otras ciudades, particularmente en Italia, que es donde yo les puedo comentar. La ciudad, que es mi ciudad, la ciudad de las brujas por tradición es Génova. Incluso hay una canción
que dice la letra que las mujeres de Génova esconden las plumas bajo la falda, haciendo referencia precisamente a la brujería. Por tradición también se maneja el hecho de que en donde están los centros religiosos más fuertes, consecuentemente está el polo opuesto. Aquí en este caso yo les puedo comentar acerca de, por ejemplo, la ciudad de Turín, que es donde está la Sábana Santa o la Síndone. Curiosamente, la ciudad de Turín está considerada dentro de Italia como la ciudad del 666. O sea, es donde más adoradores del diablo existen en Italia, siendo sede de la Sábana Santa. ¿Por qué el número 666? Porque tiene la referencia bíblica al libro de las Revelaciones, que se supone que es el número de la bestia, el número del diablo. Que ahí sería cuestión de una charla un poco más profunda sobre numerología y demás. La brujería actual tiene sus adeptos, tiene sus creyentes. Hay muchísima gente que actualmente dice con toda la libertad del mundo: es que sabes que no te preocupes, te voy a llevar con un brujo que es buenísimo, o una bruja que es buenísima, para que te dé una limpia por ejemplo. No le atina ni al pronóstico del tiempo, pero está cerca, sí. El brujo mayor. Bueno, está por aquí. En la plaza, es dueño de la plaza de Morisca. Imagínense, tan solo eso. Bueno, por lo menos entonces mal no le va. No, en ese sentido, digamos, ya hablando en serio, la brujería tiene esas connotaciones. Generalmente ¿cómo decirlo? Se menciona o se dice que la gente que recurre a este tipo de cosas es gente que no tiene una cultura muy alta o muy vasta. Básicamente, más bien, yo siento que se refiere al grado de confianza o de fe que se le tenga a este tipo de cosas. Yo me refiero un poco porque creo que a un brujo atendiendo gente pobre no se haría rico, ¿no? Sin embargo, casi todos los que se dedican a eso tienen dinero, con lo cual quiere decir que los que lo consultan es gente con recursos económicos. A lo que me refiero, puede tener los recursos económicos, pero no digamos, la cultura suficiente. ¿Sí me entiendes? Esa sería básicamente la diferencia que yo veo. Exactamente. Analfabetas funcionales, diría mi querido amigo Horacio Villalobos. Así es el asunto. Hay mucha gente que puede tener un poder económico muy fuerte y puede todavía estar pensando que le va a llegar por obra y gracia, porque ese precisamente es el punto, el punto principal de la brujería actualmente, que difiere bastante de la brujería original. En la brujería original vemos que la tradición era más bien la toma o la ingesta de infusiones, de preparados basados en hierbas, etcétera, sin que realmente fuera o tuviera una intención o que no interviniera algún elemento externo, mágico o sobrenatural. Ahora sí. Actualmente el asunto es el resolver tal o cual asunto a través de algún agente externo totalmente que te resuelva la vida rápido, fácil y sencillo. Ya sabes quién lo va a hacer. Por ejemplo, ya sabemos quién tiene esa intención. Estamos peor que con los 5 minutos para resolver 15 minutos para resolver el problema de Chiapas, pero bueno. Pero la situación es esa. Habrá gente que le funcione, habrá gente a la que no. Todo, yo siento que como en este caso, como en muchos, son cuestiones propias de fe, básicamente. Esperemos que no esté escuchando algún brujo y me haga algún mal de ojo, o lo que como le llamamos en Italia la jettatura, que es precisamente el mal de ojo. Curiosamente, en Italia sucede un fenómeno muy especial. En las zonas de dominación española tradicionales, que es por ejemplo en el sur de Italia, Nápoles, es en donde se acuña este término de la jettatura, que es el lanzar el mal de ojo, que viene de España.
Ahí pueden ustedes, bueno, más o menos darse cuenta, ¿no? De cómo está la... Nos llegó tan profundo. De que el mal de ojo aquí en América. Exactamente. Ahora, comentario... Las prácticas que se daban aquí antes de los españoles. Efectivamente, lo que pasa es que suma. para dentro de la visión de los que llegaron, las prácticas que se hacían aquí o que se tenían aquí conllevaban la no creencia en el Dios que ellos traían, por lo tanto eran cuestiones totalmente heréticas. Hereje dentro del concepto de ellos, porque hereje, propiamente la palabra hereje significa el que está buscando el conocimiento, ¿no? Pero bueno, comentario o como nota final, sería interesante acotar que, por ejemplo, en el caso de la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio y demás, que eran los encargados de buscar a los brujos y quemarlos y acabar con ellos, etcétera. La Inquisición todavía existe. Sí. La Inquisición todavía existe, pero con otro nombre. Bueno, hablando todavía de la época de ¿cómo se llama? De los virreyes y todo eso aquí en México, yo creo que ese es como una cacería de gente que no era adepta a ellos, ¿no? Porque ningún caso y se tiene documentado puras casos de personas ricas que les quitaron toda su fortuna, ¿no? Efectivamente. O sea, no precisamente de que hubiese cacería de brujas como se le llama en otras partes, porque aquí no hubo cacería de brujas. Y la Santa Inquisición pues agarró parejo, ¿no? Sí. O sea, nada más con que hablaras medio raro, pues ya eras judío y eras... Aquí precisamente por eso es que el nombre cambió y actualmente se le llama a la Santa Inquisición, es el Departamento de la Defensa de la Fe. Así es como se le llama actualmente. Entonces, pues bueno, es la Comisión de la Defensa de la Fe. Y es más, aquí yo sí les digo algo, tan es así que es todavía fuerte, que todavía la cacería de brujas a un estilo siglo XXI, Benedicto XVI pertenece a esa orden. Ajá, efectivamente. Los defensores de la fe. Sí. Pero el nombre completo es un poquito rimbombante, no me acuerdo exactamente, pero es directo. Sí, vamos. Del Santo Oficio. Estamos hablando de una tradición que viene desde el medievo hasta la actualidad. Así que entonces, bueno, por cualquier cosa, vayan con si así conviene, vayan con el brujo de su preferencia, igual y a lo mejor... O que nos consulte, nosotros le daremos O que nos consulte a nosotros, y en todo caso ya podremos a partir de ahí hablar sobre el particular. Exacto. Pues bueno, pues mis queridos amigos, este fue nuestro tema de hoy, esta fue nuestra plática de hoy. Esperemos que les haya sido agradable, que les haya sido interesante y sobre todo que les haya... que hayamos podido compartir con ustedes un poquito de cosas interesantes sobre este tema. En Noches Viperinas la intención es precisamente comentar algunos temas de esta índole desde un punto de vista totalmente neutro. No estamos ni a favor ni estamos en contra. Simple y sencillamente es el hecho o es el punto de presentar los hechos. Agradezco como siempre la agradabilísima presencia de mi querida Atenea. La no menos grata compañía y siempre genial de Bonifacio. Bonifacio que afortunadamente hoy estuvo calladito. Hoy estuvo tranquilo. René se lo secuestró. Ok. Y obviamente muchísimas gracias a PC Gurú que nos recibió aquí, a mi queridísimo Porfirio Peralta, defensor de la fe en Santa María la Ribera. Y pues bueno, les agradecemos. Agitador. No, de la fe, en el sentido de la confianza en Santa María la Ribera. Eso sí. ¿No podría decir patrocinador de los temas difíciles? Patrocinador de los temas difíciles, efectivamente. Santo patrono de los temas difíciles. Sí. Les agradezco mucho su atención. Esperemos que nos veamos en el próximo de la serie. Les invito a que nos acompañen el día de mañana. Vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a estar en los Hot Dogs Ramírez
en la Colonia del Valle. Entonces, bueno, ya les diremos exactamente después el número para que si gustan acompañarnos, bueno, están cordialmente invitados a consumir. Entonces, va a haber promociones. Va a haber promociones, así que estén atentos. No se pierdan nuestros programas del Desplomadero, de Flechados. Italia hoy retoma la semana que viene. Les traigo muchas cosas porque la semana que viene ya va a haber elecciones en Italia, entonces aquello se va a poner bueno. Les agradezco el favor de su atención. Yo soy Franco Chani. Les deseo la mejor de las noches. Que tengan muy felices sueños. Y ci sentiamo a fra poco.